es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 18 para meditar. Ok. Bueno, el Salmos 18 es llamado el himno de victoria. Dice acá que es para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Bueno, yo podría comentar que pues es un himno de alabanza, de alegría, porque es cuando ya David, el Señor le da la victoria sobre todos sus enemigos terrenales, por lo menos, y puede empezar a ejercer su reinado. Y él habla aquí en términos militares, ¿no? Mi escudo, el cuerno es el instrumento que se usaba para llamar a la guerra. Mi altura inexpugnable es porque los militares se hacían en lugares altos, lo cual era más difícil para los enemigos poder alcanzarlos. Mi roca, pues, usaban las rocas como trinchera, ¿sí? El baluarte, bueno, no me acuerdo ahorita qué es baluarte, pero también es un término militar. Mi libertador, fortaleza, porque los ejércitos construían fortalezas para protegerse de los dardos. Entonces, pues es una alabanza al Señor pues en los términos de guerra, de los términos militares. Bueno, me encanta porque aquí se ubica mi roca es Cristo y habla del refugio, como hablaba ahí el himno, ¿no? Y es maravilloso porque el Señor de verdad debemos tenerlo como nuestra roca, nuestro libertador, lo que hablaba en el himno anterior al que puse ahorita.
y cómo el Señor puede salvarnos y liberarnos de nosotros mismos, de nuestra condición, de nuestra situación. Y aquí, dentro del contexto, claro, ahí como hablaba Tommy, pues en la parte militar, pues nosotros somos, digamos, estamos en la milicia del Señor, estamos en plena guerra, y son guerras espirituales en la cual debemos invocar al Señor para que nos ayude, sea nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro libertador, porque Él es completo, aparte de que nos refugia y nos ayuda en medio de que a veces nuestra fuerza se acaba, pues Él también nos liberta para la honra y gloria de su Padre y nuestro Padre. Es impresionante decir, hay hermanos, que yo casualmente ayer estaba meditando en esto, pero en segunda de Samuel 22, que se refiere exactamente a este salmo, casualmente, y yo meditaba con el Señor cómo Él debe ser, o sea, en nuestra vida, el Señor debe ser nuestro todo, nuestro refugio, como dice ahí, nuestro libertador, en quien confiemos, debe ser el todo en nuestra vida. Era lo que yo meditaba en las palabras que estamos leyendo, que son las mismas de 2 Samuel 22, y cómo Él debe ser ensalzado, como a medida que Él va trabajando en nuestra vida, se va convirtiendo en esas palabras mismas que está nombrando allí David, que es nuestra fortaleza, porque Él es el único que realmente nos puede dar fortaleza, porque por nosotros mismos no, en nuestra condición no podemos estar en pie, no podemos aguantar nada, pero Él es el que da la fortaleza si uno se la pide. Y debe ser nuestro todo en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Cuando Él empieza a trabajar con nosotros, es para que, como dice acá, para que le invoquemos, para que sintamos que Él debe ser el todo en nuestra vida, que Él es el único que nos puede libertar y que nos puede dar ese refugio, nuestro escudo, el que nos puede defender del enemigo. Y lo maravilloso es que dice que por todo esto debe ser alabado. Nosotros debemos, siempre en nuestra boca debe haber esa alabanza. La verdad se nos dificulta un poco alabar mucho a Dios, ¿no? No se nos ha enseñado, y no es de nosotros como alabarlo todos los días en medio de todo lo que esté pasando, bueno o malo, por todas las cosas maravillosas que Él hace diario en nuestra vida. Bueno, para eso vamos a continuar alabando, si alguien desea, si no, vamos a continuar. Sí, solo la palabra baluarte, que la acabo de investigar, y es una construcción en forma pentagonal, o sea, con puntas, porque así al enemigo le queda más difícil atacar. Entonces, el Señor Jesús también es nuestro baluarte. Eso era todo. Ok, vamos a seguir alabando el nombre del Señor con el himno 234, ¿temes en la lucha? Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón, y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad.
senda aquí. ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Amén. Algo que venía pensando y no alcancé a decirlo es que en ese salmo, en esos versículos, hablaba de los enemigos, pero también me ponía a pensar que el enemigo más grande de nosotros mismos somos nosotros mismos. Cuando no dejamos entrar a Jesús, cuando el yo va por encima de los, digamos, de todo lo que Dios requiere para nuestra vida. Entonces a veces miramos los enemigos más afuera y no vemos que inclusive el yo mismo, que es el peor enemigo para el cual el Señor pueda trabajar en nuestra vida. Bueno, yo estaba mirando otra cosa y curiosamente, bueno, estaba mirando acá la palabra roja que más bien se refiere como a un peñasco. Y cuando me puse a contar qué es el Señor para David, número 1, peñasco, número 2, baluarte, número 3, libertador, número 4, mi roca en quien me refugio, número 5, mi escudo, número 6, el cuerno de mi salvación y número 7, mi altura inexpugnable. De ahí que el número 7 es el todo, como decía la hermana Jessica, Jesús debe ser el todo en nuestras vidas. Bueno, vamos al siguiente. Dice, los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Yo podría aportar esta palabra, el significado de esta palabra, lazos. Lazos, porque la Biblia habla de los lazos de la muerte, los lazos del Seol. La palabra lazo en hebreo es un garfio o esa argolla que se le pone a las vacas, que se le pone en la nariz de las vacas para conducirlas. Se refiere a eso, a esa clase de lazo, un garfio. Y curioso que en la vida de David, cuando Saúl le da a su hija Milca como esposa, dice la palabra que Saúl, que estaba poseído por un demonio, él dice, le daré a mi hija Milca y le será como lazo para él. Interesante lo que le dice Saúl. Vuelvo a repetir, ustedes lo pueden ver allá en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Saúl le dice, o piensa, maquina, porque no le dice a David directamente, maquina porque el enemigo lo tiene influenciado totalmente en ese momento. Y es Satanás hablando a través de Saúl. Entonces Saúl él maquina y dice, le daré a mi hija Milca a David. Y le será por lazo. Eso es completamente satánico. Entonces, claro, como David, y eso se ha mencionado aquí también en otras ocasiones, David está en su juventud. En ese momento ni siquiera es mayor de edad. Y ahí le dan a esta mujer. Se despierta su parte carnal, su parte sexual muy joven. Pero después le quitan la esposa. Saúl mismo se la quita y se la da a otro. Ahí eso va a ser un lazo para David. Un lazo es una tendencia en nuestro carácter creada para conducirnos al pecado. Eso es como un lazo.
realmente, un lazo espiritual que crean los demonios para conducirnos al pecado. Y eso lo experimentó David en su vida cuando Saúl le hizo eso con Milca, porque las mujeres se convirtieron en un problema para David. Y es el lazo, el lazo que él habla tanto allí en los Salmos, el lazo del Seol, el lazo de la muerte. Ese es mi aporte. No sé si alguien más desea mencionar algo que le haya llamado la Sí, atención. bueno, yo sé que en el caso de David es diferente, solo que a mí me llamó mucho la atención el verso 6, cuando dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios y Él oyó, ¿no? Em, Me hizo pensar que a veces uno tiene que llegar a eso, ¿no? O bueno, uno siempre a veces invoca al Señor o clama a Él, o sea, para llegar a clamar, pues debe sentir alguna angustia, ¿no? Debe sentir esa necesidad, como esa desesperación de no poder hacer nada y precisamente, como el Cira decía también, el yo, cuando uno ve que el yo ya no puede hacer nada y se acude al Señor, y eso es lo que el Señor a veces le quiere enseñar a uno. Eh, Mediante lo que Él a veces permite, es para que uno clame a Él y uno se dé cuenta que uno no, uno no puede hacer nada, y que si uno lo invoca y le clama, pues Él sí te puede oír y Él sí puede hacer algo, ¿no? Entonces me pareció interesante y me llamó la atención. Muy bien, vamos a continuar alabando. ¿Hay quien nos ayude? Hay aquí quien nos ayude, quien comprenda nuestro ser, cuando el alma está transida de dolor. Hay quien sienta simpatía nuestra condición al ver, y nos dé lo que deseamos con amor. Uno hay, en Cristo el bendito uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay, en Cristo uno hay. Hay aquí quien nos ayude nuestros males a llevar, por pesada que esa carga pueda ser. Hay quien quiera con ternura al caído levantar, de sus brazos amorosos recoger. Uno hay, en Cristo el bendito uno hay. Cuando viene aflicción a nuestro corazón, un amigo hay, en Cristo uno hay. Hay aquí
conmigo hay en Cristo uno hay. Seguimos con sí. El versículo de 7 al 10 de Salmo 18 dice, bueno, esto viene conectado con la parte donde dice el Señor, dice David del Señor, desde su templo oyó mi voz, ¿no? Porque él estaba clamando, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Y raudo voló sobre las alas del viento. Bueno, esta parte del Salmo es como más escatológica también. Y esa parte de representar la presencia del Señor, que debe ser tremenda. Eh, Hay varios aspectos aquí como para aprender, digamos que el querubín es una criatura sobre la cual cabalga el Señor. Y el querubín tiene 4 alas, bueno. También esa parte de humo subió de su nariz, el fuego de su boca consumía, o sea, cuando el Señor se indigna, pues eso es tremendo, ¿no? Y cuando él baja a ayudarle a David con sus enemigos, pues la misma tierra se estremece, se podría decir. Si a alguien más le llama la atención a alguna frase o quiere meditar sobre algo. Esto lo llena a uno como de fortaleza, que a veces uno se siente como solo, como si, o sea, como si nadie le defendiera a uno la causa de uno. Pero es reconfortante ver esto que quedó escrito, así como la situación de David para nuestra vida también, que en medio de lo que estemos pasando o que el Señor permita que pasemos, pues Él está ahí. Llamemos hasta cierto punto a dejar, cuando ya se indigne el Señor, pues ahí los enemigos de nosotros, hasta el mismo Satanás tiembla. Entonces es maravilloso porque eso le ayuda a uno a nuestra fe. Si la fe es débil, ayuda a uno a su incredulidad. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Bueno, yo veo allí como que es una semejanza con la creación, pero pareciera que también es como juicio a los enemigos. Eh, entonces, porque bueno, hay elementos de juicio como granizo, y me hace acordar también del libro de Job, carbones encendidos, saetas, relámpagos, que son elementos propios del conflicto, ¿no? Que son elementos que nos muestran el trastorno que sufrió la creación del Señor. Entonces, bueno, veo eso, ¿no? Y la forma como David escribe la presencia del Señor, pues es para que se sienta que es el Señor, ¿no? Es bien descriptivo. A mí me llama la atención el 15, la parte donde dice los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, me hace contar cuando, o sea, es lo que estaba hablando tú, mi Esteban, de los juicios. Es como Él también muestra su creación, muestra la verdad y que al descubierto, que muestra que ahí existe algo y eso se puede aplicar para muchos eventos y muchos juicios, ¿no? Entonces me llamó la atención mucho esa parte.
Yo me pregunto, referente, bueno, primero lo que dice Tommy es muy cierto, eso tiene que ver con los juicios, pero también tiene que ver, después de que se distorsionó todo por el pecado, pues llamemos es como queda el mundo con la distribución, ¿no? Que aparecen entonces truenos, que aparece la lluvia, que aparece todo eso que desde el comienzo no existía. Y eso por eso me llama la atención de lo que dice Jesse cuando dice que los cimientos del mundo quedaron al descubierto. Entonces uno se pone a pensar, si eso sucedió, lo que están hablando ahí con el diluvio, y sucederá también al final cuando dice todo ojo le verá, pues ahí se sabe que viene granizo, va a haber una conmoción muy fuerte. Entonces, si ahí literalmente nos está hablando de un cumplimiento y de unos segundos que vienen. Sí, yo pensaba, por ejemplo, yo lo veo como un desequilibrio. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Colombia está frío y acá en Brasil está caliente. Entonces, hay un desequilibrio que lo permite el Señor, pero lo hace el ser humano. Pero también hay un desequilibrio por sus juicios y como lo hubo en el diluvio y como lo habrá en un futuro, pero es diferente, ¿no? Es diferente cuando es una reprensión del Señor y bueno, se verá también todas esas cosas en su ira, ¿no? Cuando ya se destape todo esto uf, es impresionante ese desequilibrio que puede haber, pues todo por causa del pecado, ¿no? Porque no fue la idea de él, pero su creación gime, ¿no? Sí, señora. Bueno, vamos a continuar alabando en el himno número 67. Señor, yo te conozco. Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dices desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublar nos llega, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Acercas y conozco las olas de tu manto, eres ardiente nube con que ceñido estás, el resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente sol, las chispas de tu carro conozco en las enteras, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu te lujos ante tus pies está, pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al grande Jehová. Amén, dice lo siguiente.
Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Bueno, aquí vemos a David que está contando su experiencia, ¿no? Que fue el Señor el que lo libró de su enemigo. También vemos a un David que eh, dice de su condición, sus enemigos son más fuertes, dice, eran más fuertes que yo. Eh, entonces, esa debilidad la, digamos, la llevaba al Señor, ¿no? Eh, y también, pues destaco aquí lo que dice que el Señor se complació en David, también me sacó un lugar espacioso, o sea, como amplio, me rescató, ahí está la redención del Señor en David, y pues el Señor se complació en David, ¿no? Es una experiencia que todos pues tenemos que pasar con el Señor Jesús. Aquí lo que me llama la atención es que es maravilloso cómo nos enseña también David con su experiencia y nos deja un ejemplo de que Dios es el que pelea nuestras batallas. Pero cuando nosotros peleamos y le ayudamos a Dios, pues ahí es donde como que todo se enreda. Y el Señor tiene que volver nuevamente a acomodarlo todo y a veces las cosas son más sencillas de arreglarla de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces es muy difícil creer que Dios pelea mi batalla porque muchas de las veces yo no conozco al Señor. Entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Entonces vienen vientos fuertes y como no conozco al Señor, mi reacción es inmediatamente defenderme y hacer la parte que inclusive Dios no está pidiendo que yo haga. Entonces es maravilloso porque David conocía al Señor, estaba conforme al corazón del Señor. Por eso el Señor se complacía en David porque el arrepentimiento de David era genuino. El arrepentimiento de David era acorde al corazón de Dios. Cuando mi arrepentimiento de lo que yo hago, inclusive a veces de las cosas que ni siquiera sé que estoy haciendo, pero el Señor me las muestra, debe ser tan genuino conforme al corazón de Dios. Es así, de esta manera, como el Señor se complace de uno. Bueno, sí, nada. Elcira, ¿podrías volver a repetir esa última frasecita? Que es así como el Señor se complace de uno. Sí, si mi arrepentimiento es genuino conforme al corazón de Dios, como le sucedía a David, Ok. es de esa manera como Dios se complace de mí. Fíjense que David, o sea, si yo me pongo a mirar la vida de David, yo no me creo mejor que David, eso sí no, pero uno a veces ve personas que se creen inclusive mejor que uno, ¿no? Llamémoslo así. Y hay hermanos que se creen que están mucho mejor. Entonces, llamémoslo así, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese corazón es conforme al arrepentimiento, porque David había asesinado, David había mentido, David había cometido muchos pecados graves. ¿Por qué era muy grave? Porque él caminaba con el Señor. Pero el Señor vio o se complació y David halló gracia, es cuando David tiene un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros nos arrepentimos, eso a veces no lo hay, hermanos. No está acorde al corazón de Dios. Y el Señor lo conoce. El Señor sabe uno hasta dónde verdaderamente uno le duele lo que está sucediendo o lo que uno está haciendo. Pero como eso no viene de uno, ¿verdad? Entonces uno debe pedirle al Señor, hazme aborrecer esto, porque no lo aborrezco y no lo detesto como tú lo ves o como tú lo detestas. Y poder de verdad tener un arrepentimiento conforme a tu corazón, porque no lo tengo. Entonces
es eso, y David, por eso David luchó cuando el hijo iba a morir, que había mandado la sentencia, el hijo de Jezabel, no, ¿cómo es que se llamaba la esposa de Urías? Betsabé. Betsabé, él luchó para ver si Dios, él hallaba gracia ante los ojos de Dios y eso no sucedía. Y la luchó y se arrepintió y todo, y el Señor no cambió la decisión. Y entonces se sorprendían por qué David se levantó y ya como si nada pidió banquete, comió. Porque David sabía que esa era la consecuencia de su pecado. Pero él se dio su tiempo para batallar con Dios. Y en el fondo del corazón, David no le recriminó nada a Dios. Era lo mínimo que él se merecía. Y debía levantarse. Y a veces nosotros cuando el Señor nos castiga, nos reprende, nos molestamos, porque yo a veces me he molestado con el Señor, nos molestamos. Y no entendemos. Y el Señor está haciendo algo es porque hay algo que está sacando en mí. Y lo que está sacando es un arrepentimiento genuino. Y eso no lo hay, casi. Pero el Señor sí lo puede poner en nuestra vida. Entonces eso también lo debemos pedir. Si alguien desea continuar hablando, si no, vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a alabar con el himno 167, quien en deslumbrante gloria. Tienen deslumbrante gloria, con sus vestes están
continúa diciendo el Salmo. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Bueno, yo creo que David aprendió a perdonarse porque la forma en que habla es muy segura de esa justicia de Cristo, ¿no? Que él tiene y lo afirma, lo escribe. Y bueno, también recordemos que estos salmos son como una evocación también de lo que Jesucristo le decía al Padre mientras estaba acá en la tierra. Es una especie también de profecía, ¿no? Entonces, eso también desde luego lo cumplió el Señor Jesús, claro, de forma perfecta. Y aunque en la vida de David, pues como explica la hermana Elcira, hubo asesinato, hubo adulterio, pecados graves y David tenía privilegios que otros no tenían en cuanto a su relación con Dios. eh, Él aprendió el camino de la justificación por la fe, del perdón de sus pecados y sobre todo de la limpieza. Y por eso él habla de esta forma, ¿no? Y es la forma en que hablaremos los que seamos libertados, sanados, perdonados por el Señor. Con seguridad, ¿no? De que el Amén. Señor ha hecho esa obra ya en él. Habla David con mucha seguridad. Yo creo que eso solo lo puede dar el Señor de estar seguros de que estamos limpios, ¿no? Una seguridad que solo da Él. Bueno, algo que deseo es continuar de lo que venía diciendo, porque esto también es para nosotros, esto es vivencial para nuestra vida. Y fíjese que David puede hablar así una vez, halló gracia ante los ojos de Dios, después de un arrepentimiento que genuino. Los milagros en nuestra vida espirituales suceden después de un arrepentimiento genuino, porque es la puerta que uno le abre al Señor para que Él entre a trabajar en mi vida. Sin embargo, por eso les digo yo, somos nosotros lo que le pedimos a Él que Él haga y produzca eso en nuestra vida, un arrepentimiento que genuino, que ponga en mí tanto su querer como el hacer por su santa voluntad. Y de esa manera es como la llave, es como que se abre y el Señor empieza a producir milagros en nuestra vida, sanidad. ¿Sanidad de dónde? Del alma, del espíritu. Sanidad mental. Eso es lo que el Señor desea hacer con nuestra vida cuando hay un arrepentimiento que genuino. Cuando un día uno se levanta y le dice, quizás, porque yo lo he hecho, Señor, yo ya no quiero hacer más esto. Quizás me he dejado y me he prestado que el enemigo me use. Pero hoy he decidido no hacerlo más. Necesito que me ayudes. Por favor, ten misericordia de mí. Cuando Dios ve que hay una decisión real de abandonar lo que uno ha hecho, lo que uno viene practicando por hábitos, por X, por Y, porque el enemigo sabe las debilidades de uno, y ahí va y ataca y ataca y ataca. Pero no nos preocupemos porque es que a veces nos vemos 10 debilidades y empezamos a disparar por las 10 y nosotros no podemos más que una. Por Dios fuera, trabajaría todas las 10 de una. Pero cuando uno le dice, Señor, ¿cuál de estas 10 es la más delicada que hay que trabajar urgente? Pone en mí el aborrecimiento hacia lo que estoy haciendo. Ayúdame. He tomado una decisión hoy. Entonces, cuando uno se levanta, he pecado contra ti, contra el cielo, y ese arrepentimiento genuino, dígale, si no hay un arrepentimiento genuino, Señor, ayúdame. De esa manera es como uno podemos llegar a hablar como habla David. De esa manera podemos hablar que vivimos la justificación por la fe, que Cristo vive en mí.
no yo, Cristo vive en mí. Bueno, hemos terminado aquí lo del Salmo. A poner un himno y el himno de Job, el corito el que tenemos. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Bueno, yo veo allí como que es una semejanza con la creación, pero pareciera que también es como juicio a los enemigos. Eh, entonces, porque bueno, hay elementos de juicio como granizo, y me hace acordar también del libro de Job, carbones encendidos, saetas, relámpagos, que son elementos propios del conflicto, ¿no? Que son elementos que nos muestran el trastorno que sufrió la creación del Señor. Entonces, bueno, veo eso, ¿no? Y la forma como David describe la presencia del Señor, pues es para que se sienta que es el Señor, ¿no? Es bien descriptivo. A mí me llama la atención el 15, la parte donde dice los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, me hace contar cuando, o sea, es lo que estaba hablando tú, Esteban, de los juicios, es como Él también muestra su creación, muestra la verdad y que al descubierto, que muestra que ahí existe algo y eso se puede aplicar para muchos eventos y muchos juicios, ¿no? Entonces me llamó la atención mucho esa parte. Yo me pregunto, referente, bueno, primero lo que dice Tommy es muy cierto, eso tiene que ver con los juicios, pero también tiene que ver después de que se distorsionó todo por el pecado, pues llamemos es como queda el mundo con la distribución, ¿no? Que aparecen entonces truenos, que aparece la lluvia, que aparece todo eso que desde el comienzo no existía. Y eso por eso me llama la atención de lo que dice Jesse cuando dice que los cimientos del mundo quedaron al descubierto. Entonces uno se pone a pensar, si eso sucedió, lo que están hablando ahí con el diluvio, y sucederá también al final cuando dice todo ojo le verá, pues ahí se sabe que viene granizo, todo, va a haber una conmoción muy fuerte. Entonces, si ahí literalmente nos está hablando de un cumplimiento y de unos segundos que viene.
Sí, yo pensaba, por ejemplo, yo lo veo como un desequilibrio. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Colombia está frío y acá en Brasil está caliente. Entonces, hay un desequilibrio que lo permite el Señor, pero lo hace el ser humano. Pero también hay un desequilibrio por sus juicios y como lo hubo en el diluvio y como lo habrá en un futuro, pero es diferente, ¿no? Es diferente cuando es una represión del Señor y bueno, se verá también todas esas cosas en su ira, ¿no? Cuando ya se destape todo esto uf, es impresionante ese desequilibrio que puede haber, pues todo por causa del pecado, ¿no? Porque no fue la idea de él, pero su creación gime, ¿no? Sí, señora. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Bueno, aquí vemos a David que está contando su experiencia, ¿no? Que fue el Señor el que lo libró de su enemigo. También vemos a un David que eh, dice de su condición, sus enemigos son más fuertes, dice, eran más fuertes que yo. Eh, entonces, esa debilidad la, digamos, la llevaba al Señor, ¿no? Eh, y también, pues destaco aquí lo que dice que el Señor se complació en David, también me sacó un lugar espacioso, o sea, como amplio, me rescató, ahí está la redención del Señor en David, y pues el Señor se complació en David, ¿no? Es una experiencia que todos pues tenemos que pasar con el Señor Jesús. Aquí lo que me llama la atención es que es maravilloso cómo nos enseña también David con su experiencia y nos deja un ejemplo de que Dios es el que pelea nuestras batallas. Pero cuando nosotros peleamos y le ayudamos a Dios, pues ahí es donde como que todo se enreda. Y el Señor tiene que volver nuevamente a acomodarlo todo y a veces las cosas son más sencillas de arreglarla de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces es muy difícil creer que Dios pelea mi batalla porque muchas de las veces yo no conozco al Señor. Entonces, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? Entonces vienen vientos fuertes y como no conozco al Señor, mi reacción es inmediatamente defenderme y hacer la parte que inclusive Dios no está pidiendo que yo haga. Entonces es maravilloso porque David conocía al Señor, estaba conforme al corazón del Señor. Por eso el Señor se complacía en David porque el arrepentimiento de David era genuino. El arrepentimiento de David era acorde al corazón de Dios. Cuando mi arrepentimiento de lo que yo hago, inclusive a veces de las cosas que ni siquiera sé que estoy haciendo, pero el Señor me las muestra, debe ser tan genuino conforme al corazón de Dios. Es así, de esta manera, como el Señor se complace de uno. Bueno, ¿Podrías, sí, nada. Elcira, podrías volver a repetir esa última frasecita? Que es así como el Señor se complace de uno. Sí, si mi arrepentimiento es genuino conforme al corazón de Dios, como le sucedía a David, Ok. es, es de esa manera como Dios se complace de mí. Fíjense que David, o sea, si yo me pongo a mirar la vida de David, yo no me creo mejor que David, eso sí no, pero uno a veces ve personas que se creen inclusive mejor que uno, ¿no? Llamémoslo así. Y hay hermanos que se creen que están mucho mejor. Entonces, llamémoslo así, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese corazón es conforme al arrepentimiento, porque David había asesinado, David había mentido, David había cometido muchos pecados graves. ¿Por qué era muy grave? Porque él caminaba con el Señor.
pero el Señor vio o se complació y David halló gracia, es cuando David tiene un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros nos arrepentimos, eso a veces no lo hay, hermanos. No está acorde al corazón de Dios. Y el Señor lo conoce. El Señor sabe uno hasta dónde verdaderamente uno le duele lo que está sucediendo o lo que uno está haciendo. Pero como eso no viene de uno, ¿verdad? Entonces uno debe pedirle al Señor, hazme aborrecer esto, porque no lo aborrezco y no lo detesto como tú lo ves o como tú lo detestas. Y poder de verdad tener un arrepentimiento conforme a tu corazón, porque no lo tengo. Entonces, es eso. Y David, por eso David luchó cuando el hijo iba a morir, que había mandado la sentencia, el hijo de Jezabel, no, ¿cómo es que se llamaba la esposa de Urías? Betsabé. Betsabé, él luchó para ver si Dios, él hallaba gracia ante los ojos de Dios y eso no sucedía. Y la luchó y se arrepintió y todo, y el Señor no cambió la decisión. Y entonces se sorprendían por qué David se levantó y ya como si nada pidió banquete, comió. Porque David sabía que esa era la consecuencia de su pecado. Pero él se dio su tiempo para batallar con Dios. Y en el fondo del corazón, David no le recriminó nada a Dios. Era lo mínimo que él se merecía. Y debía levantarse. Y a veces nosotros cuando el Señor nos castiga, nos reprende, nos molestamos, porque yo a veces me he molestado con el Señor, nos molestamos. Y no entendemos. Y el Señor está haciendo algo es porque hay algo que está sacando en mí. Y lo que está sacando es un arrepentimiento genuino. Y eso no lo hay, casi. Pero el Señor sí lo puede poner en nuestra vida. Entonces eso también lo debemos pedir. Quieren deslumbrante gloria, con sus vestes está. Quien con célica armadura delante de Dios va. Mira adelante, Señor supremo en gloria sublime y santa majestad. Mira adelante,
Amén. Ven. Dice, un segundito. Continúa diciendo el Salmo. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Bueno, yo creo que David aprendió a perdonarse porque la forma en que habla es muy segura de esa justicia de Cristo, ¿no? Que él tiene y lo afirma, lo escribe. Y bueno, también recordemos que estos salmos son como una evocación también de lo que Jesucristo le decía al Padre mientras estaba acá en la tierra. Es una especie también de profecía, ¿no? Entonces, eso también desde luego lo cumplió el Señor Jesús, claro, de forma perfecta. Y aunque en la vida de David, pues como explica la hermana Elcira, hubo asesinato, hubo adulterio, pecados graves y David tenía privilegios que otros no tenían en cuanto a su relación con Dios. eh, Él aprendió el camino de la justificación por la fe, del perdón de sus pecados y sobre todo de la limpieza. Y por eso él habla de esta forma, ¿no? Y es la forma en que hablaremos los que seamos libertados, sanados, perdonados por el Señor. Con seguridad, ¿no? De que el Amén. Señor ha hecho esa obra ya en él. Habla David con mucha seguridad. Yo creo que eso solo lo puede dar el Señor de estar seguros de que estamos limpios, ¿no? Una seguridad que solo da Él. Bueno, algo que deseo es continuar de lo que venía diciendo, porque esto también es para nosotros, esto es vivencial para nuestra vida. Y fíjese que David puede hablar así una vez, halló gracia ante los ojos de Dios, después de un arrepentimiento que genuino. Los milagros en nuestra vida espirituales suceden después de un arrepentimiento genuino, porque es la puerta que uno le abre al Señor para que Él entre a trabajar en mi vida. Sin embargo, por eso les digo yo, somos nosotros lo que le pedimos a Él que Él haga y produzca eso en nuestra vida, un arrepentimiento que genuino, que ponga en mí tanto su querer como el hacer por su santa voluntad. Y de esa manera es como la llave, es como que se abre y el Señor empieza a producir milagros en nuestra vida, sanidad. ¿Sanidad de dónde? Del alma, del espíritu. Sanidad mental. Eso es lo que el Señor desea hacer con nuestra vida cuando hay un arrepentimiento que genuino. Cuando un día uno se levanta y le dice, quizás, porque yo lo he hecho, Señor, yo ya no quiero hacer más esto. Quizás me he dejado y me he prestado que el enemigo me use. Pero hoy he decidido no hacerlo más. Necesito que me ayudes. Por favor, ten misericordia de mí. Cuando Dios ve que hay una decisión real de abandonar lo que uno ha hecho, lo que uno viene practicando por hábitos, por X, por Y, porque el enemigo sabe las debilidades de uno, y ahí va y ataca y ataca y ataca. Pero no nos preocupemos porque es que a veces nos vemos 10 debilidades y empezamos a disparar por las 10 y nosotros no podemos más que una. Por Dios fuera, trabajaría todas las 10 de una. Pero cuando uno le dice, Señor, ¿cuál de estas 10 es la más delicada que hay que trabajar urgente? Pone en mí el aborrecimiento hacia lo que estoy haciendo. Ayúdame. He tomado una decisión hoy. Entonces, cuando uno se levanta, he pecado contra ti, contra el cielo, y ese arrepentimiento genuino, dígale, si no hay un arrepentimiento genuino, Señor, ayúdame. De esa manera,
es como podemos llegar a hablar como habla David. De esa manera podemos hablar que vivimos la justificación por la fe, que Cristo vive en mí, no yo, Cristo vive en mí.